Se acabó la paciencia. Pero lo más importante no es el estallido emocional, sino quién decidió convertir esa indignación en una jugada política de alto voltaje. Claudia Sheinbaum tomó la muerte de un ciudadano mexicano en un centro de detención de ICE en Los Ángeles y la transformó en algo mucho más grande que un caso consular. La convirtió en el detonante de una ofensiva calculada contra la autoridad moral de Estados Unidos. Y esa decisión no abre solo una crisis diplomática, abre una nueva etapa en la relación de poder entre ambos países. Aquí está el punto central. Sheinbaum no actúa como una presidenta que simplemente protesta por una tragedia, actúa como una estratega que identifica una fractura en el sistema de su adversario y decide golpear exactamente ahí. La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aparece como una reacción improvisada, aparece como una herramienta para cambiar el terreno del conflicto. Ya no se trata solo de reclamar justicia por una muerte bajo custodia. Se trata de sentar a Washington en el banquillo de los acusados ante el continente entero. Ese movimiento altera el encuadre completo. Durante años, Estados Unidos ha hablado desde una posición de superioridad moral, señalando abusos, exigiendo estándares y dictando condiciones. Ahora, Claudia Sheinbaum intenta invertir los papeles. Busca mostrar que el país que se presenta como guardián de los derechos humanos también administra un sistema migratorio acusado de deshumanizar, abandonar y destruir vidas. Y cuando esa acusación se formula desde México, el impacto político es todavía mayor. No habla un rival lejano, habla el vecino más decisivo, el socio más incómodo y el país que conoce de cerca el costo humano de esa maquinaria. Por eso esta historia no debe leerse como un incidente aislado, es una prueba de liderazgo, de cálculo y de timing. Sheinbaum entendió que una tragedia individual podía convertirse en una palanca geopolítica si era colocada en el escenario correcto. Y también entendió que, si México quería dejar de reaccionar con notas diplomáticas olvidables, tenía que elevar el conflicto a una arena donde el costo para Estados Unidos fuera visible, público y permanente. La pregunta ya no es solo qué ocurrió en ese centro de detención. La pregunta es, ¿por qué Claudia Sheinbaum eligió este momento para tensar la cuerda? ¿Y qué revela eso sobre la nueva doctrina política que empieza a construir desde el poder? Para entenderlo, hay que mirar primero el contexto que rodea esta decisión. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió escalar el conflicto en este momento preciso, hay que observar el tablero completo en el que se mueve. Porque esta no es una reacción aislada, es el resultado de una acumulación de tensiones, de agravios repetidos y, sobre todo, de una lectura distinta del equilibrio de poder entre México y Estados Unidos. Durante décadas, la relación bilateral ha funcionado bajo una lógica asimétrica. Washington imponía el ritmo, marcaba la agenda y establecía los límites. México respondía, negociaba y murrezo. En muchos casos, contenía el daño. Incluso cuando surgían muertes de migrantes, abusos en centros de detención, redadas masivas. La respuesta seguía, un patrón predecible, protestas diplomáticas, comunicados formales y, eventualmente, silencio. Ese ciclo generó algo más peligroso que la confrontación, generó normalización. Pero ese esquema empieza a romperse con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. Y no porque el problema sea nuevo, sino porque cambia la forma de gestionarlo. Sheinbaum hereda una relación compleja, cargada de dependencias económicas, cooperación en seguridad y presión constante en temas migratorios. Sin embargo, también hereda algo más, una narrativa en América Latina que cada vez cuestiona más el rol de Estados Unidos en la región. Ahí aparece el primer elemento clave. Sheinbaum no solo gobierna hacia adentro, también proyecta liderazgo hacia afuera. Entiende que México no es cualquier país en el mapa latinoamericano. Es la segunda economía más grande de la región, el principal socio comercial de Estados Unidos y, al mismo tiempo, el país más directamente afectado por sus políticas migratorias. Esa posición le da una ventaja única, puede confrontar sin quedar completamente aislada.
El segundo elemento es el contexto interno de Estados Unidos. La política migratoria está profundamente polarizada. ICE es una institución cuestionada por organizaciones de derechos humanos, pero defendida por sectores que exigen control estricto de la frontera. Esa división convierte cualquier denuncia en un detonador político interno. Sheinbaum lo sabe. Sabe que llevar el caso a la CIDH no solo presiona a Washington en el plano internacional, sino que también activa tensiones dentro del propio sistema político estadounidense. El tercer factor es la acumulación de casos similares. La muerte de este ciudadano mexicano no aparece en el vacío. Se inserta en una larga lista de denuncias sobre negligencia médica, condiciones inhumanas y abusos dentro de centros de detención. Informes de organizaciones como la ACLU ya han documentado patrones preocupantes. Esto le permite a Sheinbaum construir algo más sólido que una denuncia emocional. Le permite presentar un caso estructural. Y aquí es donde la decisión adquiere profundidad estratégica. Sheinbaum no apunta a un error individual, apunta al sistema completo. Al hacerlo, eleva el conflicto. Ya no se trata de exigir responsabilidades a un funcionario o a un centro específico. Se trata de cuestionar la legitimidad de toda una política migratoria. Pero este movimiento también implica riesgos, porque al romper con la diplomacia tradicional, México entra en un terreno más confrontativo. Y cuando el conflicto se vuelve público y estructural, las salidas fáciles desaparecen. Cada paso que da Sheinbaum reduce el margen de retroceso. Entonces surge la gran pregunta, si el contexto le daba varias opciones. ¿Por qué eligió precisamente la confrontación abierta y legal como camino principal? La respuesta está en la forma en que está construyendo su estrategia. La decisión ya está tomada. Y en el momento en que Claudia Sheinbaum activa la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el conflicto deja de ser potencial y se convierte en realidad. Aquí es donde la tensión escala. Porque lo que antes era una fricción diplomática, ahora se transforma en una confrontación abierta, visible y con múltiples actores entrando en juego. La primera reacción no viene desde Washington de forma oficial, sino desde los márgenes. Voces dentro del sistema político estadounidense comienzan a marcar posiciones. Sectores conservadores califican la acción de México como una intromisión inaceptable, una jugada política que busca debilitar la soberanía estadounidense. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles dentro de Estados Unidos hacen lo contrario, validan la denuncia, la amplifican y la convierten en una herramienta de presión interna. El caso deja de ser bilateral. Se vuelve un punto de fractura dentro del propio Estados Unidos. Ese es el primer choque real. Sheinbaum no solo enfrenta a un gobierno, activa una división interna en su adversario, y eso multiplica el impacto de su decisión. En paralelo, América Latina empieza a reaccionar, no con declaraciones explosivas, sino con gestos calculados, comunicados que hablan de preocupación, llamados a investigaciones transparentes, menciones a la dignidad humana. En lenguaje diplomático, eso es apoyo. Y ese apoyo importa, porque refuerza la narrativa que Sheinbaum intenta construir. México no está solo. México está abriendo un frente que otros países podrían seguir. Aquí aparece el segundo nivel del conflicto. Si este caso avanza, puede sentar un precedente. Y ese precedente es peligroso para Washington, porque implica que otros gobiernos podrían llevar denuncias similares. Lo que hoy es un caso mexicano podría convertirse en una cadena de acusaciones regionales. Mientras tanto, en el terreno mediático internacional, el relato cambia rápidamente. Periódicos europeos, analistas globales y organismos multilaterales comienzan a enmarcar el caso como una prueba de coherencia para Estados Unidos. ¿Puede un país exigir estándares de derechos humanos a otros mientras se enfrenta a acusaciones graves en su propio sistema? Esa pregunta empieza a repetirse, y cada repetición erosiona la posición estadounidense. Pero el punto más delicado ocurre dentro del propio cálculo político de Sheinbaum, porque al escalar el conflicto, también eleva las expectativas.
Ya no basta con denunciar. Ahora debe sostener la presión. Debe demostrar que esto no fue un gesto simbólico, sino el inicio de una estrategia sostenida. Y ahí es donde el conflicto alcanza su punto más crítico. Estados Unidos se enfrenta a 3 caminos: ignorar, presionar o defenderse legalmente. Ninguno es limpio. Ignorar debilita su imagen. Presionar expone la confrontación. Defenderse abre la puerta a más pruebas y más escrutinio. Claudia Sheinbaum ha colocado a Washington en una posición incómoda, pero eso no es casualidad. Es el resultado de una jugada diseñada para limitar las salidas del adversario. La pregunta ahora no es si hay conflicto. El conflicto ya está en marcha. La verdadera pregunta es, ¿qué está buscando exactamente Sheinbaum con esta escalada y hasta dónde está dispuesta a llegar? Para entender qué está buscando realmente Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar el conflicto como una reacción y empezar a verlo como arquitectura estratégica. Porque lo que está en juego no es solo una denuncia ante la CIDH. Es la construcción de una nueva posición de poder para México en el tablero continental. El primer nivel de esta estrategia es evidente, pero no por eso menos importante golpear la autoridad moral de Estados Unidos. Sheinbaum entiende que el poder de Washington no se sostiene únicamente en lo militar o en lo económico. Se sostiene también en su narrativa, en su capacidad de presentarse como referente en democracia y derechos humanos. Al llevar este caso a un organismo internacional, México no busca únicamente justicia para una víctima. Busca exponer una contradicción estructural. Y aquí está la clave. No se trata de ganar un caso legal en términos tradicionales. Se trata de ganar en el terreno de la percepción global. Cada audiencia, cada informe, cada solicitud de información coloca a Estados Unidos bajo un reflector incómodo. Y en política internacional, la exposición constante puede ser más dañina que una sanción formal. El segundo nivel de la estrategia es regional. Sheinbaum no actúa solo como presidenta de México, actúa como posible articuladora de un bloque latinoamericano. Si este caso logra instalarse como precedente, otros países pueden seguir el mismo camino. Eso cambia completamente el equilibrio. Ya no sería un país enfrentando a Estados Unidos, sería una región entera cuestionando sus prácticas. Esto tiene implicaciones profundas, porque durante décadas, la relación hemisférica ha estado marcada por una dinámica vertical. Estados Unidos arriba, América Latina respondiendo. Sheinbaum intenta horizontalizar esa relación, convertir la presión individual en presión colectiva, y en ese proceso, posicionar a México como el eje de esa transformación. El tercer nivel es quizás el más sofisticado. Es el uso del conflicto como herramienta de negociación. La relación entre México y Estados Unidos no se limita a migración. Incluye comercio, seguridad, narcotráfico, armas. Son múltiples frentes donde Washington ha tenido ventaja histórica. Pero al abrir un caso de alto costo reputacional, Sheinbaum introduce una variable nueva. A partir de ahora, cualquier negociación futura ocurre bajo una sombra. La sombra de la CIDH. La sombra de un caso que puede escalar, que puede generar titulares, que puede incomodar aliados. México gana una ficha de presión que antes no tenía. Y eso redefine la dinámica. Pero la estrategia no termina ahí. Hay un cuarto nivel, más profundo y más narrativo. Sheinbaum está intentando cambiar la forma en que se habla de la migración. Durante años, el enfoque dominante ha sido la seguridad, control, frontera, contención. Con esta acción, México empuja otra narrativa de derechos humanos, dignidad, responsabilidad estatal. Ese cambio no es menor, porque si la conversación global se mueve hacia ese terreno, Estados Unidos pierde ventaja discursiva y México gana legitimidad. Sin embargo, toda estrategia de este calibre tiene un costo, porque al elevar el conflicto, también eleva el riesgo. Si el proceso se diluye, si la presión no se sostiene, si no hay resultados visibles,
El movimiento puede percibirse como simbólico. Y en política, lo simbólico sin consecuencia se desgasta rápido. Por eso la verdadera pregunta no es solo qué está haciendo Sheinbaum, es si tiene la capacidad de sostener esta presión en el tiempo. Porque lo que ha iniciado no es un episodio, es una partida larga. Y toda partida larga tiene consecuencias que van mucho más allá del primer movimiento. Las consecuencias ya están en marcha. Y lo más importante es que no se limitan al terreno diplomático inmediato. La jugada de Claudia Sheinbaum comienza a producir efectos en múltiples niveles al mismo tiempo, creando una especie de reacción en cadena que va mucho más allá del caso inicial. El primer impacto es en la relación bilateral. La confianza, que ya era frágil, entra en una zona aún más tensa. Estados Unidos no puede responder con normalidad a una acusación de este tipo sin asumir un costo. Cada declaración, cada silencio, cada movimiento es interpretado como parte del conflicto. Y eso cambia el tono de toda la interacción entre ambos gobiernos. Las conversaciones dejan de ser técnicas y se vuelven políticas. Cada tema, comercio y seguridad, migración, empieza a contaminarse con esta disputa. Al mismo tiempo, el costo reputacional para Washington empieza a crecer, no de forma explosiva, sino progresiva. Cada vez que el caso aparece en medios internacionales, cada vez que una organización de derechos humanos lo menciona, se refuerza una narrativa incómoda. La imagen de Estados Unidos como defensor global de los derechos humanos comienza a erosionarse, no por un ataque externo aislado, sino por una acumulación de cuestionamientos visibles. Pero el efecto más interesante ocurre en América Latina. Lo que al inicio parecía una acción unilateral de México empieza a transformarse en un referente. Otros gobiernos observan, evalúan, calculan, y aunque no todos reaccionan públicamente, el precedente ya está instalado. La idea de que es posible llevar a Estados Unidos a un organismo regional empieza a circular como opción real. Esto abre un escenario completamente nuevo. Si otros países deciden seguir ese camino, el conflicto deja de ser bilateral y se convierte en estructural. Estados Unidos tendría que gestionar múltiples frentes simultáneos, y eso reduce su capacidad de controlar la narrativa. Dentro del propio Estados Unidos, el impacto también se profundiza. El caso alimenta un debate que ya era intenso. Organizaciones civiles utilizan la denuncia para presionar por reformas. Sectores políticos la utilizan para reforzar sus propias posiciones, tanto a favor como en contra de la política migratoria actual. El resultado es una mayor polarización, y esa polarización limita aún más la capacidad del gobierno estadounidense para responder de forma coherente. Pero quizás la consecuencia más relevante está en el posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Con esta jugada, deja de ser una figura que administra la relación con Estados Unidos y pasa a ser una líder que la redefine. Se proyecta como alguien capaz de confrontar, de asumir riesgos y de utilizar herramientas internacionales para equilibrar una relación históricamente desigual. Eso le da capital político, tanto dentro como fuera de México, pero también la coloca bajo mayor escrutinio, porque cuando se eleva el nivel del juego, también se elevan las expectativas. Ahora se espera continuidad, firmeza y resultados. Y aquí aparece el punto crítico hacia el futuro. Todo este movimiento ha generado presión, visibilidad y reposicionamiento. Pero la verdadera prueba está por venir. ¿Qué ocurre cuando el proceso avance? ¿Qué ocurre si Estados Unidos decide resistir, dilatar o contraatacar? Porque lo que Claudia Sheinbaum ha iniciado no termina con la denuncia. Apenas comienza con ella. Todo ha cambiado. Y lo más inquietante es que todavía estamos en las primeras fases de este enfrentamiento. Lo que comenzó con la muerte de un ciudadano mexicano en un centro de detención de ICE ya no puede reducirse a una tragedia aislada. Claudia Sheinbaum lo transformó en una pieza estratégica dentro de una confrontación mucho más amplia. Una confrontación que no se libra solo en tribunales, sino en la percepción global
en la narrativa política y en el equilibrio de poder en todo el continente. Aquí está el punto final, pero también el más revelador. Sheinbaum no está jugando a corto plazo. Está intentando redefinir las reglas. Durante décadas, México operó dentro de un margen limitado frente a Estados Unidos. Hoy, con esta decisión, intenta salir de ese marco. Intenta demostrar que también puede imponer costos, que también puede incomodar y que también puede obligar a su vecino del norte a responder. Pero toda redefinición de poder implica incertidumbre, porque al elevar el conflicto, también se abre la puerta a respuestas más duras, más complejas y menos predecibles. Estados Unidos puede adaptarse, puede resistir o puede contraatacar. Y cada una de esas opciones tiene consecuencias distintas para México, para la región y para el propio sistema internacional. Al mismo tiempo, hay algo que ya no puede revertirse fácilmente. El precedente, la idea de que Washington puede ser llevado a un escenario donde su conducta sea cuestionada públicamente por sus propios socios regionales, esa idea ya está instalada. Y una vez que entra en circulación, cambia la forma en que otros países calculan sus propias decisiones. Por eso, lo que estamos viendo no es solo una crisis, es un punto de inflexión, un momento en el que una decisión específica abre la posibilidad de un nuevo equilibrio en las Américas. Uno donde México no solo reacciona, sino que propone, presiona y condiciona. La gran incógnita ahora es hasta dónde llegará esta estrategia. ¿Será capaz Claudia Sheinbaum de sostener esta presión en el tiempo? ¿Logrará convertir este caso en un cambio estructural o quedará como un episodio de alta tensión sin consecuencias duraderas? Y quizás la pregunta más importante, ¿estamos presenciando el inicio de una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos? Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven realmente las piezas del poder global, este es el momento de suscribirte y no perderte los próximos análisis. Porque lo que viene después de este movimiento puede redefinir mucho más de lo que imaginamos. Y el siguiente paso aún no está claro.